Cuando los israelitas habían salido de Egipto e iban a entrar a la tierra que Dios les había prometido, los planes de Dios llegaban muy lejos en cuanto a organización y gobierno. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Jehová ya había determinado que habría un gobernante que liderara sobre el pueblo, cuya característica principal es que sería elegido por Dios, y como adicional, que parecería obvia, que fuera de su propio pueblo. Deuteronomio 17:16. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entre las reglas adicionales se incluyen 3 prohibiciones: no acumular mujeres, no criar ni comprar caballos, ni acumular oro. Por último, el propio rey escribirá con sus manos una copia de la ley de Jehová y la leerá todos los días de su vida, y citando textualmente, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. La idea central es que el rey que estableciera Jehová debía estar sujeto a su Dios, no a él mismo ni su poder. Por eso es que tiene las prohibiciones de riqueza, acumulando oro, poder militar, acumulando caballos y mujeres, que podían desviar su corazón. Así, el rey designado por Dios no imitaría a los demás reyes de la tierra, quienes basaban su poder y confianza precisamente en su capacidad monetaria y militar. Históricamente, el caballo había sido un emblema de poder entre los reinos, cuya fuerza y velocidad daba una gran ventaja militar sobre cualquier enemigo, desde la antigüedad y hasta los tiempos de Jesús. Irónicamente, en el libro de Zacarías existe una profecía que involucra al Mesías reinando. Lo curioso es que ese rey, que menciona Zacarías, se presentaría montando un asno, un animal de carga, y explícitamente Jehová indica que el poder militar será erradicado y que a través de la paz establecería su reino. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz por las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Por supuesto, esta profecía contrasta mucho con las otras que avisan de la llegada del Mesías con fuerza de conquista y reino. Por ejemplo, Salmo 115. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Sin ahondar más, el Mesías esperado por los israelitas tenía contrastes enormes. Por un lado, se trataba de un rey que traería justicia, heredaría las naciones y quebrantaría reyes y reinos. Aún así, el Mesías de Zacarías implica un gobierno, pero también paz. ¿Cómo es que el rey gobernante sería presentado en un asno? En la cultura contemporánea, un asno era un animal que ayudaba al trabajo diario de las personas. Sus cualidades no eran de rapidez, asalto o violencia, sino de trabajo y servidumbre. Curiosamente, las mismas cualidades que Jesús a lo largo del tiempo había predicado y llevado a cabo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está a punto de llegar a Jerusalén.
Su fama no puede ser mayor que en este momento. En el camino hizo que Bartimeo recobrara la vista. El hombre no cabe de felicidad y viene junto con la multitud de personas gritando el milagro que recibió. También Jesús restauró a Zaqueo en Jericó y por último, a 3 kilómetros de distancia, Jesús levantó de los muertos a Lázaro. Así que todos alrededor hablan de aquel que se acerca a Jerusalén. Si es el Mesías profetizado, entonces el reino de Dios está a punto de llegar. El rey que heredará las naciones está llegando al lugar de donde emanará su gobierno, justamente en la fiesta de independencia de los judíos. Los fariseos y líderes religiosos pasan a segundo plano. La autoridad real no se enriquece a costa de los pobres o roba a las viudas. La autoridad real hace lo que predica, alimenta multitudes, libera a las personas de espíritus inmundos, sana enfermos y levanta muertos. Y todos están listos para recibirlo. Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, vino a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, y Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén, y antes de hacerlo, prepara su llegada, que con certeza tenía gran expectativa. El pollino, en sentido estricto, es un asno joven. Además de ser parte del cumplimiento de la profecía de Zacarías, el asno, en términos generales, ya existía como parte de los animales relacionados al pueblo de Israel. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, hijo suyo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Por último, en el libro de Jueces también se menciona precisamente a los jueces cabalgando asnos. El hecho de que Jesús indicara que el pollino, un asno joven, no había sido montado anteriormente es un detalle que pareciera irrelevante, salvo que en la ley mosaica los animales de esta clase, es decir, de mayor tamaño al de una oveja, por ejemplo, destinados a propósitos sagrados, tenían la condición de no haber trabajado nunca. Números 19:2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Con ello se explica la razón por la que el pollino, o el asno joven, con el detalle de no haber trabajado, era necesario para su entrada a Jerusalén. Marcos 11:3. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron pues y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Pareciera una situación milagrosa o muy sobrenatural, pero el hecho de que los dueños del pollino no opusieran resistencia a la solicitud de los discípulos podría tener un motivo mucho más simple, y es que Jesús ya era ampliamente conocido por las personas, además de que se describe en varias partes de los evangelios que sus seguidores y discípulos eran más de los 12 cercanos. Así que Jesús pudo haber platicado previamente con el dueño del pollino antes de su llegada, aunque también, y por supuesto, es posible el carácter sobrenatural o milagroso de saber que allí estaría. Marcos 11:8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús y sus milagros están en el colectivo de todas las personas en Jerusalén. Y añadiendo a la situación, Jesús se presenta montado en un pollino,
cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Por eso gritan, bendito el reino de nuestro padre David que viene. En su mente, el reino de David o el reino de Dios está a punto de manifestarse. La expresión Hosana significa sálvanos ahora, y tampoco es casualidad. Se trata de una cita textual del Salmo 118, que, como paréntesis cultural, en la tradición judía se recitaban los Salmos 113 al 118 en festividades importantes como la Pascua, Tabernáculos o Hanukkah. Salmo 118:25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El salmo en su conjunto es de acción de gracias por la liberación y de confianza en la fidelidad de Dios. Al citar bendito el que viene en el nombre del Señor, reconocían en Jesús al enviado de Dios, el esperado Rey. Y gritar sálvanos ahora, o Hosana, no era solo júbilo, sino una súplica real de liberación. Como referencia y para ampliar el sentimiento israelita cuando gritaban todo esto, es necesario citar también otra parte de ese mismo salmo. Salmo 118:10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. En conjunto, el Salmo orilla a la multitud a festejar la entrada de Jesús en Jerusalén. Si sumamos que estaba por celebrarse la Pascua, su fiesta de independencia, la relación era evidente. Jesús como Mesías, el hijo de David, venía a darles libertad de los romanos, justo como Jehová les había dado libertad de Egipto tantos años atrás. El profeta que hacía milagros, alimentaba multitudes, resucitaba a muertos y ahora cumplía la profecía de Zacarías 9, no podría ser otro que el hijo de David. El relato de Marcos concluye en este punto, mientras que Mateo, Lucas y Juan aportan información adicional. Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas indica efectivamente que la multitud recordaba las maravillas y milagros de Jesús. Por eso alababan a Dios. También sitúa a los fariseos, líderes religiosos, presenciando el evento. Y al decirles, si estos callaran, las piedras clamarían, es una referencia a que la gloria de Dios o el reino de Dios llegando a la tierra no podía ser negado. Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y a la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Mateo menciona que toda la ciudad de Jerusalén notó la entrada de Jesús, pero aún más importante es el reconocimiento o identificación como profeta, título raro o casi extinto en ese momento. Juan 12:17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Juan finalmente identifica que el evento de Lázaro fue previo a la entrada triunfal y que ese milagro, el de Lázaro, había convocado a mucha multitud. Por último, que los fariseos se culpaban entre ellos por la excesiva fama de Jesús. Existe otra idea ligada a la tradición que identifica la insinuación de Caifás para matar a Jesús como una que no había sido del todo aprobada, y sería hasta este momento que los fariseos, viendo su derrota, determinaran en conjunto que era necesario asesinar a Jesús. Lucas 19:41.
y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Por consenso, el momento de sitio y destrucción del que habla Jesús se considera cumplido en el año 70, en el que el Imperio Romano arrasó con totalidad el Templo de Jerusalén, posterior a un sitio, cumpliendo el ser rodeada con vallado, en el que hubo gran mortandad. Finalmente, la frase «tiempo de tu visitación» es una con poco uso dentro de los evangelios y podría significar dos cosas. La primera es Lucas 1:68. «Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo». Aquí, el Evangelio de Lucas liga la idea de visitar con que Dios lo hizo para perdonarlos, a través de Jesús. La segunda está en 1 de Pedro 2:12. «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras buenas». La carta de Pedro indica visitación y se refiere a juicio o castigo, al final de los tiempos. En ese sentido, la visitación de Jesús habría sido de redención y perdón del corazón, para todo aquel que le recibiera. Esa es la visitación que la ciudad no pudo ver y perdió rechazando a Jesús. Eventualmente, la segunda visitación, de la que habla Pedro, será de disciplina. Envolviendo toda la historia de la entrada triunfal, Juan añade una historia que no se menciona en los otros evangelios. Juan 12:20. «Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús». Los griegos mencionados, con mucha certeza, son una referencia a personas no judías, es decir, gentiles. La idea de describirlo así es porque probablemente los gentiles no podían entrar al templo, así que aprovecharon el momento, antes de que pudiera entrar, para conocer a Jesús. También la intención de Juan podría ser denotar que la salvación de Jesús, que los judíos rechazarían en unos cuantos días, sería recibida por los gentiles, traducido como griegos en este pasaje. En otras palabras, para los judíos el concepto de Mesías era ampliamente conocido. Hablar del reino venidero de Dios es algo que sabían y esperaban ampliamente. Pero para los gentiles no era así. Y esa es la idea. Denotar que los gentiles, personas sin mayor conocimiento previo, aceptarían la redención y libertad que Jesús traía. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La glorificación de la que Jesús habla se lee de dos formas. La primera se cumpliría cuando, después de su resurrección, Jesús ascendería al cielo a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La segunda iría ligada a las propias palabras de Jesús, en las que el grano de trigo o la semilla tenía que morir en la tierra y de cierta forma volver a la vida en forma de planta llevando fruto. Es decir, la glorificación de Jesús constaría no solo de su resurrección y ascensión, sino del fruto de todos aquellos que creyeran posteriormente en él. Este último asunto cobra mayor relevancia porque Jesús está hablando precisamente con personas no judías, quienes habían creído en él. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el idioma original, Jesús utiliza, de hecho, dos palabras distintas cuando dice vida. En el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará,
Las primeras dos ocasiones utiliza una palabra que significa la vida del individuo. La tercera ocasión, donde se usa para vida eterna, la guardará, utiliza una palabra que significa vida, pero en el sentido abstracto o mayormente con trascendencia. En resumen, aquel que sacrifica la vida propia, individual, la ganará en la vida eterna. Muy similar a lo que Jesús ya había dicho anteriormente. Juan 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús declaradamente indica que la vida eterna no excluye a aquellos que no fueren judíos. Antes, al contrario, son bienvenidos. Aunque esa última breve historia parece poco orgánica en el sentido narrativo, la profundidad de su significado es importante. Esencialmente por las palabras de Jesús, pero mucho más por aquellos a quienes las dirige. Y todavía más, Jesús invita a los griegos o gentiles a servirle, con la promesa de que aquel que le sirva, se niegue a sí mismo y lo siga, aquel que predique su palabra como premio y galardón, finalmente será honrado por su Padre.